Buenísimo, bueno, le damos la bienvenida entonces a todas las personas que se pudieron conectar ahora a partir de la tarde. Vamos a continuar con estas jornadas de políticas del lenguaje en publicaciones científicas. Vamos a dar inicio a la segunda mesa. Esta mesa se titula Experiencias en escritura y publicación de saberes y está conformada por tres exposiciones. La primera exposición va a ser de carácter virtual. eh, y las otras dos van a tener lugar acá en el Paco Urondo, pero de todas maneras las vamos a transmitir. Entonces, le voy a presentar a las autoras de la primera exposición. Diana Baigdan es magíster en enseñanza de inglés como lengua extranjera por la Universidad de Jaén. Se desempeñó por más de 20 años como docente de inglés y de francés en las carreras de bioingeniería, licenciatura en bioinformática e ingeniería en transporte, y en las carreras de comunicación social y ciencias de la educación en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sus investigaciones se centran en la didáctica de la lectura, la escritura y la oralidad académica y profesional en lengua materna y extranjera, y además se interesa por la implementación, desarrollo y evaluación de programas y centros de escritura y la enseñanza de inglés para la comunicación de la ciencia. A Diana la va a acompañar Jimena Ávila, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora adjunta de la Cátedra Técnicas de Estudio y Comprensión de Textos de Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta misma casa de estudios. Dirige proyectos de investigación orientados en los procesos de lectura y escritura académica en el ingreso y egreso a la universidad. También nos va a acompañar Fabiana Castaño, que es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como profesora titular regular e investigadora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad, de esta misma universidad. Y sus investigaciones se centran en prácticas letradas, en procesos de formación y entornos profesionales. Finalmente, Gabriela Gianmarini, que es profesora de Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de Villa María, es magíster en Lingüística por la Universidad Nacional de La Plata, y sus temas de investigación se focalizan en prácticas letradas, tanto en el área de escritura como en el área de variación lingüística. Entonces, bueno, les vamos a dar la palabra a ellas y su ponencia, su exposición se titula Pensar, hacer y divulgar en una red académico-científica, interrogantes en el proceso de compilación del primer libro de la red de instituciones lectoras y escritoras de educación superior. ¿Se escucha? Sí, Ya deben un segundito. Dime, ahí te compartí yo la pantalla. Sí, estaba viendo eso. Bueno, comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes esta mesa. En esta presentación nos proponemos compartir y responder algunos interrogantes que surgieron, también algunas decisiones que fuimos tomando en el proceso de compilación del primer libro de la Red Argentina de Instituciones Lectores y Escritoras en Educación Superior, la RAILES. Esta presentación se estructura en 4 bloques temáticos. La primera parte o el primer bloque es una breve presentación de la red a mi cargo. Luego Gaby va a hacer una descripción del libro, de la publicación que nos convoca. Y luego Diana y Fabiana realizarán la formulación y desarrollo del proyecto editorial completo a través de algunas preguntas y cuestiones que nos fuimos planteando durante el proceso y hacia un futuro. Bueno, los orígenes y la creación de la red se remontan al año 2015, momento en el que las 4 universidades nacionales fundadoras, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Río Cuarto, se postularon en forma conjunta a la convocatoria de misiones inversas 6 del Programa de Internalización de Universidades Argentinas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación a través de un proyecto que se materializó en unas jornadas en el año 2016.
las Jornadas Internacionales Lecturas y Escrituras en la Educación Superior, hacia la construcción de redes para la inclusión y calidad educativa. En esas jornadas participaron 3 expertos, entre ellos el doctor Charles Beiserman, Federico Navarro, Natalia Ávila Reyes, quien tuvo la conferencia hoy. En ese marco de esas jornadas, con sede en la Universidad Nacional de Córdoba, se conforma la RAILES. Como pueden apreciar en las diapositivas, en las imágenes, dan cuenta justamente de uno de los momentos más importantes, que es el acta fundacional, cuando, bueno, miembros fundadores, entre ellos Beisselman mismo, colocan sus firmas en esa acta de fundación. La misión de la red es colaborar, contribuir a la democratización, a la inclusión y promoción del conocimiento en la enseñanza del nivel superior, acompañada también por el propósito de reforzar, consolidar, institucionalizar y difundir proyectos e iniciativas ligados a las prácticas letradas, en tanto actividades y procesos situados a lo largo del currículum y en las disciplinas. Para sostener estos propósitos, la red a lo largo de estos años fue realizando distintas acciones que son muchas, para detenernos en este momento a describirlas a cada una o nombrarlas, pero que son variadas y se despliegan a lo largo de 3 líneas que abordan las prácticas letradas en los estudios superiores. Una línea responde a los abordajes de estas prácticas en la formación. Otra línea articula con los procesos de investigación, y una tercera se orienta hacia la construcción de diálogos y producciones de saberes entre distintas regiones, instituciones y sus trayectorias locales y de otras latitudes. Estas acciones y eventos realizados de manera colegiada y colaborativa siempre contaron con el acompañamiento de distintas universidades, no solamente las fundadoras, algunas incluso se fueron sumando y el día de hoy se conforman también parte de la red, pero también gracias al apoyo de especialistas muy comprometidos que desde diferentes enfoques contribuyeron a estos diálogos, tendieron puentes para compartir experiencias y conocimientos, además de Beiserman, que ya nombramos, y podemos nombrar a otros referentes de esta temática, como Teresa Lilis, Christopher Taif, Laura Eisner, Estela Moyano y su equipo, bueno, por nombrar algunos. A estas acciones se le suman también participaciones colaborativas en eventos científicos académicos como este, publicaciones científicas en coautoría. Con esto queremos manifestar que la RAILES se conformó gracias a su escritura colaborativa. El libro que a esta presentación convoca no es una excepción. Tal como se plantea en la introducción de ese libro, la RAILES ha desplegado su accionar a partir de gestos de apertura, generosidad, compromiso, colaboración y esfuerzo. Notas que vuelven a manifestarse en ese proyecto editorial, al cual Gaby ahora va a hacer referencia. Muchas gracias. Tal como ha dicho Sime, entre los géneros producidos con mayor frecuencia en la red podemos mencionar la formulación y presentación de proyectos, así como sus informes, las escrituras de flyer, las gacetillas de prensa, los correos electrónicos, incontables hacia el interior de la red y el exterior de la red, con distintos destinatarios, mensajes de WhatsApp, presentaciones de diapositivas, resúmenes a congresos, sus presentaciones, artículos publicados en revistas, capítulos de libros y tantas producciones más que gracias a eso se llegó a la escritura, al armado del libro de la RAILES. La escritura colaborativa y colectiva en profunda articulación con otras lecturas, oralidades, habilitaron procesos, generaron tramas e interacciones que permitieron el surgimiento, el desarrollo y ya a estas alturas nos animamos a decir la consolidación de la red. El libro se pensó como una experiencia que invita a recrear, profundizar y a construir sensibilidades letradas, dialógicas e inclusivas en términos de sus editoras. El concepto de sensibilidades remite a procesos diversos que invitan a construir y a profundizar las prácticas letradas desde un lugar de extrañamiento o alejamiento de esa misma práctica, de la propia práctica. Desde diversas perspectivas y enfoques se busca ampliar horizontes, volver sobre las propias concepciones, experiencias, prácticas docentes e investigativas sobre la lectura, la escritura y la oralidad.
Así se llega a armar este fabuloso entramado del que se puede ver el índice tentativo en la diapositiva en pantalla, el proyecto de Larraile sobre el que hablarán sus hacedoras editoras, pero que es la respuesta a diversos interrogantes que atravesaron la experiencia, eh, y así la obra se encuentra en marcha en etapa de revisión de las contribuciones recibidas. Reúne 15 capítulos y 3 entrevistas a los que se comparten en los que se comparten experiencias que refieren a la construcción de las sensibilidades letradas, dialógicas e inclusivas, que es un concepto una noción inspirada en una reciente publicación de la doctora Teresa Lilis, em, que resultó interesante para nombrar ciertos rasgos que atravesaban las voces en los diferentes capítulos. Entonces lo tomamos y lo reformulamos, lo toman en la introducción las editoras y lo retomamos en el capítulo 1 del libro. A lo largo del volumen se socializan propuestas de enseñanza y de aprendizaje a lo largo del currículum, experiencias personales con la escritura académica, resultados de investigaciones y posibles derivas al campo de la enseñanza, prácticas innovadoras de formación docente, abordajes institucionales y curriculares de la problemática, análisis y políticas en torno a la articulación entre el nivel secundario y el superior en términos de pasajes, y por último, pero no por ello menos importantes, las profundas transformaciones provocadas por las tecnologías digitales en los procesos de leer, escribir y comunicar en la universidad, y el diálogo de estas prácticas en otras esferas de la vida social, como por ejemplo las redes digitales y las prácticas letradas vernáculas. Pero ahora vamos a escuchar a sus editoras. Diana, no te escuchamos. Perdón, te agradecí, Gaby, y bueno, ahí voy a empezar. Bueno, en febrero de 2023, y a casi 8 años de la creación de la red, nos propusimos retomar los caminos recorridos y actualizar conversaciones mantenidas para recopilar los aportes de aquellos colegas que participaron de las actividades de la red y para documentar en parte la historia de la Railes. Este proyecto editorial constituye un nuevo desafío para quienes integramos la red. Su desarrollo se ha basado en un sinnúmero de decisiones y compartiremos con ustedes algunas de las más importantes. Una primera decisión tomada estuvo vinculada con el formato de publicación. Desde el inicio, la obra fue pensada en formato libro. Esto como alternativa a un número especial monográfico en una revista arbitrada de carácter internacional. Esta decisión se sustentó en varias consideraciones. En cuanto a los lectores, las revistas pueden garantizar una audiencia académica especializada. Sin embargo, en el marco de la dimensión democratizadora que caracteriza el trabajo de la red, nos propusimos llegar tanto a académicos especialistas como a docentes de otras disciplinas, a gestores de políticas nacionales e institucionales y a la comunidad en general. Entendemos que este es un modo de llevar adelante una política de restituir a la sociedad el apoyo que la Railes ha recibido tanto de las instituciones que la componen como de las políticas públicas que la respaldan, así como también es una manera de volcar y compartir con la comunidad el hacer de la red. Optar por el formato libro también nos ofrecía mayor libertad en la estructura y extensión del contenido, sin perder de vista la garantía de calidad y de rigor académico provistos por el respaldo de la revisión de pares. Otra decisión estuvo vinculada con el soporte y el tipo de acceso, definiéndose también en concordancia con los valores de la red que el volumen se publicase en soporte digital y que fuese de acceso abierto. De esta manera, nos alineamos con políticas de producción de conocimiento para las instituciones universitarias argentinas
en concordancia con la Ley 26899, sancionada en 2013. Esta ley tiene como fin poner a disposición, con acceso abierto, la producción científico-tecnológica financiada con fondos públicos que derive del trabajo realizado en el marco de procesos formativos o de proyectos de investigación. Otra decisión buscó reflejar el trabajo colegiado desarrollado en el marco de la RAILES, por lo que se acordó que 2 editoriales estuvieran a cargo de la producción de la obra. Se trata, en un caso, de San Archivo, que es la editorial de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, y la otra es EDUNER, editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, representando así a 2 de las universidades fundadoras de la red. Otra disyuntiva estuvo relacionada con quienes serían convocados a participar de este proyecto editorial. Frente a la opción de realizar una convocatoria abierta sobre problemáticas vinculadas con los ejes temáticos que aborda la red y que ya fueron mencionados anteriormente, para este proyecto editorial se decidió poner el foco en recoger los aportes de aquellos colegas que habían participado ya en las actividades de la red, dictando conferencias, participando en conversaciones, paneles y mesas temáticas a lo largo de los 8 años de trabajo de la RAILES. Por ello, los invitamos a volver sobre sus contribuciones, dándoles la posibilidad de replantearlas o de renovarlas. Y para asegurar la coherencia con el rasgo de apertura de la convocatoria, también se les brindó la oportunidad de explorar nuevas temáticas que considerasen relevantes para enriquecer o expandir algunos de los lineamientos en conversación en torno a las prácticas letradas de los que se ha ocupado la red y que han sido mencionados, por ejemplo, por Jimena. Otra cuestión importante estuvo vinculada con la selección de los pares evaluadores, que juegan un rol vital en la producción de una obra académica. Siempre en sintonía con la impronta dialógica y multivocal del libro, se convocó a más de 40 colegas nacionales e internacionales que aceptaron generosamente colaborar con nuestro proyecto y ser revisores en el marco del sistema doble ciego, opción de las editoriales como mecanismo efectivo y eficiente para garantizar la calidad, confiabilidad, integridad y consistencia del libro. Algunos de ellos, o sea, de los revisores, han estado comprometidos con la RAILES durante todos estos años de trabajo. Y otros, si bien no han estado ligados, propiamente dichos, al accionar de la red, comparten intereses vinculados con las prácticas letradas. Y bueno, ahora dejo el espacio a Fabiana para que continúe con otras cuestiones que tuvimos que, digamos, que decidir. Gracias. Bueno, gracias, Diana. Pido disculpas si desaparezco, tendrá que continuar Diana, pero estoy con un serio problema de falta de luz, estoy conectada con datos. Bien, para continuar con los planteos y los interrogantes que fueron atravesando esta experiencia de escritura, nos quedan por compartir 2 de ellos. Uno tiene que ver con en qué idioma sería realizada la publicación. Esto atendiendo al respeto a la diversidad lingüística y de los participantes y a la vez el espíritu democratizador de la red y del propio proyecto sobre el cual planteó Diana como un rasgo importante, ¿no? 2 cuestiones queremos señalar entonces de esta experiencia. En primer lugar, con relación al idioma en que serían publicados aquellos capítulos de 3 autores cuyo idioma de origen es el inglés. Se trata del doctor Beiserman, la doctora Lilis y el doctor Thais. Cabe aclarar que el doctor Beiserman y el doctor Thais realizaron sus actividades en su idioma y se hizo una interpretación simultánea o sucesiva en las distintas sedes que visitaron. Por su parte, la doctora Lilis hizo un enorme esfuerzo para llevar adelante sus actividades en idioma español. En conversaciones con los 3,
llegamos al acuerdo de que era importante para el libro respetar las lenguas en que sus aportes habían sido compartidos oportunamente. Como consecuencia de este criterio de decisión, el volumen incluye 2 capítulos en su idioma original, el inglés, y la traducción al español. Este mismo criterio fue rector para la organización de esta cuestión en el apartado de entrevistas que comentó Gabriela hace un ratito cuando presentó la estructura del volumen. La segunda cuestión que queremos compartir con respecto a esta pregunta y que se produjo en el devenir del proyecto, tiene que ver con el análisis de la posibilidad de traducir el volumen completo al inglés. Esto habida cuenta de que el libro en ambos idiomas podría facilitar la llegada a una audiencia mayor y un incremento también de su impacto. Del mismo modo, potenciaría la visibilidad del libro de los autores, de la propia red y de las universidades participantes. La Railes también analizó la posibilidad de hacer la traducción de aquellos casos en los que los autores no tuvieran el tiempo, no pudieran efectuarlo. Sin embargo, la opción de un libro bilingüe no estaría exenta de desafíos importantes que fueron también sopesados. Uno de ellos fue el señalamiento de las editoriales vinculados con lo que significa la producción de un libro de esa envergadura y la necesidad de recursos que demandaría en una fuerte redefinición del proyecto inicial. A esto había que sumar el cronograma, que también implicaría una importante reformulación. Dadas las circunstancias, y a esto se sumó una cuestión de peso, como son las restricciones presupuestarias imperantes que ponen a nuestras universidades en una situación crítica, tal como se señaló en la apertura de esta jornada, se dejó por el momento esta posibilidad de lado. Vamos ahora a la última pregunta, que es, y quien dialoga con una que planteó Diana antes, es cómo resolver la participación y representación de las 4 universidades fundadoras en este proyecto colegiado en particular. En ese sentido, las universidades, 2 de ellas, UNER y UNC, están como editoras. Los autores están representados de las 4 universidades con diferentes capítulos, pero también nos parece importante que en la apertura y cierre de la publicación estuvieran representadas la Universidad de Río Cuarto y la Universidad de Villa María. De esta manera, una colega de la primera universidad se hizo cargo del prólogo y del postfacio una colega de la otra universidad. Estas decisiones fueron fundamentadas, compartidas y discutidas con los responsables de las editoriales, con quienes también se consensuó el programa de trabajo, el cronograma, así como también la división de las tareas de ambas editoriales. Para ir cerrando, nos gustaría compartir cómo hay 2 procesos que fueron atravesando el libro y en realidad la construcción de la propia red, que es la noción de participación y de representación, entendida en múltiples sentidos en el caso del libro. Por un lado, con relación al plano institucional, la preocupación por que estuvieran presentes de un modo u otro las diferentes universidades que se habían sumado a diferentes proyectos a lo largo de estos 8 años. También que estuvieran representadas las distintas posturas, perspectivas, movimientos, enfoques que aportaron a la conversación durante todo este periodo, ¿no? También se entendió en el sentido de alojar los intereses y aportes que consideran valiosos hoy aportar los especialistas convocados a este proyecto. Y finalmente, otra dimensión de esta cruce de la participación y la representación tiene que ver con el tiempo. Una dimensión central en el proyecto, ya que hubo que decidimos redefinirlo en función de las posibilidades o imposibilidades que se fueron presentando a algunos autores o a otros participantes del proyecto, que es de no haber existido de por medio esa reformulación, no hubieran podido llegar a participar.
Las decisiones atravesadas por estos mecanismos también constituyen para nosotros una forma de legitimar el trabajo de la red. En la historia de la Railes, esta experiencia significa un punto de llegada, pero también es un punto de partida en tanto y en cuanto habilita una agenda de trabajo en otra línea que está vinculada a futuro a publicaciones colaborativas sistemáticas. Quisiéramos cerrar la presentación con una cita que aparece en el prólogo del libro, que es escrito por Gisela Vélez de la Universidad de Río Cuarto, que en parte plasma el espíritu de este proyecto y algunas de las decisiones que hemos compartido a lo largo de esta exposición. Y dice: el libro es sobre todo un recipiente donde reposa el tiempo, una prodigiosa trama con la que la inteligencia y la sensibilidad humana vencieron esa condición efímera, fluyente, que llevaba la experiencia del vivir hacia la nada del olvido. La cita es de Emilio Lledó. Les agradecemos muchísimo la invitación y la escucha, y a continuación está la placa con referencias por si después quieren consultarlas. Muchas gracias otra vez. Bueno, muchísimas gracias a las 4 por contarnos sobre la red y sobre el libro. Como en las otras mesas vamos a tener la misma modalidad, vamos a hacer las exposiciones al principio y vamos a dejar las preguntas y los comentarios para el final. Así que la voy a llamar entonces a Silvia Nogueira. No Council. ¿Está compartiendo? Sí, pero a nosotros no nos ven, ¿no? No. ¿Ahora se ve? No. ¿Compartir pantalla? Sí. Ahí, claro. Gracias, Pablo. Y ahí, ¿no? Sí. Bueno, voy a presentar entonces a Silvia Nogueira, que además de ser una gran compañera y maestra en este universo académico, es profesora de castellano y literatura, especializada en latín en el Instituto Superior Joaquín B. González, magíster en análisis del discurso de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como jefa del Departamento de Latín en el Colegio Nacional de Buenos Aires, como jefa de trabajos prácticos de semiología en el ciclo básico común de la UBA. Es profesora adjunta regular de talleres de redacción, crítica y curatorial de la Universidad Nacional de las Artes. Es coordinadora titular del ciclo de introducción, de nivelación y orientación de la licenciatura en Artes de la Escritura de la Universidad Nacional de las Artes, y sus temas de investigación, que están desarrollados de una perspectiva glotopolítica, se centran en la lectura y escritura escolar, académica y profesional. Su ponencia se titula Escritura de investigación basada en las artes, intervenciones en los géneros académicos en publicaciones periódicas argentinas y de habla inglesa. Bueno, Sí. pero él está en la primera. Sí. Está compartiendo. Ah, Se está compartiendo. A ver, salgamos de acá. A ver.
Así. Eso, un- Se ve tampoco. Dejar de compartir. Se puede compartir así, pero no sé si es lo ideal, ¿no? No. No. Sí, pero no de la forma que nos gustaría que suceda. A ver. ¿Será este? Algo casi más. Ese, Sí, pero cuando compartimos no se ve. ahí no se ve, ¿lo? No, como antes. Ah, Perdón, cuando compartimos nuestra presentación lo pusimos en formato lectura al PowerPoint y de esa forma no se veían las notas. No sé si sirve. no. ¿Cómo lo voy? Ahí está. Ah, lo que nos dice ahí Gabriela es interesante. Vamos de vuelta a compartir. Sí. Ahí. Vamos en modo de lectura como sugiere Gabriela. Porque es este. ¿Ahí? ¿Sí? Sí. Excelente. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriel. Y gracias, Pablo. Bueno, ahora sí, Silvia. te doy la palabra. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación, Pablo. Bueno, para aprovechar el tiempo, me voy a concentrar en la presentación de este trabajo que, como dice su título, se concentra en un espacio muy especial de la producción de conocimiento, que es la investigación basada en las artes. Teniendo en cuenta que el mundo de la escritura académica, por no decir toda la investigación y las universidades mismas, no vamos a redundar sobre eso, está conmovido ya hace un tiempo por diferentes razones. Podríamos señalar factores de esta conmoción, diversos tópicos destacados ya en estas jornadas, como la multiplicación exponencial cotidiana de la producción de literatura académica forzada por sistemas de calificación que distinguen materiales dignos de ser leídos y amenazas predatorias, invisibilizadas, otras producciones, mientras se tematiza con preocupación la lectura y la escritura. Desde campos disciplinares que no la tienen como objeto de estudio, pero asocian la relevancia de la investigación con el hecho de que sus comunicaciones sean efectivamente leídas, lo que se denuncia como que está dejando de suceder con géneros académicos que se anquilosan y desde posicionamientos diversos se proponen intervenciones en los géneros y sus prácticas de producción y circulación. Intervenciones que se proyectan, entre otros espacios, a las normas para autores de las publicaciones especializadas. En esta presentación focalizo un espacio entonces muy particular de producción de conocimiento, que es el de las investigaciones artísticas realizadas más que sobre las artes por un sujeto que se distancia de su objeto de estudio por un marco disciplinar muy fuerte, por un límite disciplinar, me concentro más bien en la investigación que se realiza
en, desde o para las artes, concibiendo una continuidad entre la práctica artística, la investigación y la escritura académica, lo que genera necesariamente intervenciones sobre la regulación de los géneros discursivos implicados en todas estas prácticas. En este trabajo puntualizo primero algunos tópicos de los debates académicos acerca de la investigación artística. Todo lo hago con una perspectiva glotopolítica amplia, tal como la caracteriza la Escuela Argentina de Glotopolítica, liderada por Elvira Arnoux. Yo voy a ir señalando a lo largo de la exposición algunos materiales que son de acceso abierto y que dan cuenta de una trayectoria de 40 años de trabajo sobre lectura y escritura, trabajo de docencia, trabajo de investigación, situado, un pensamiento situado, territorializado en Latinoamérica y que conforma redes de enseñanza y de investigación y de democratización de la palabra sostenidamente desde los años 80 y que, bueno, voy señalando solamente algunos materiales que fundamentan este trabajo. Me voy a detener en normas para autores establecidas en publicaciones periódicas online dedicadas a la investigación en artes, que tiene que siempre estar pugnando por su legitimidad en el mundo de la publicación indizada. La investigación en artes entonces está discutiendo paradigmas teóricos, metodológicos, también en relación con otros campos propios y en relación con los de otros campos de producción de conocimiento, pugnando por legitimidad. Y agregaríamos nosotros explorando, buscando géneros discursivos propios para comunicar en el mundo de la publicación académica. Por otro lado, como todo campo disciplinar, en la investigación en artes no hay una posición monolítica en muchas cuestiones, de las que aquí nos interesa especialmente las políticas de articulación de la creación artística y la escritura académica, una discursividad que todavía incluso tiene que encontrar su nombre. Mientras va intentando estabilizar posicionamientos enunciativos de la figura de este sujeto de investigación que se pregunta cómo escribir y qué lugar tomar entre estos diferentes campos discursivos. Siempre por asentarnos más y en línea con todo lo que se viene hablando desde la mañana en producciones teóricas valiosísimas en castellano, esas configuraciones de sujeto que producen, de sujetos que producen conocimiento desde las artes, también están buscando su nombre. Y destacaría la producción de Jorge Dubati, que trabaja con distinciones entre artista, investigador, investigador-artista, el investigador y el artista asociados, y que no voy a desarrollar aquí, pero que nos interesan en tanto impactan en la definición de enunciaciones y retóricas del discurso académico, y que implican decisiones de publicación también. Jorge Dubati tiene publicados volúmenes de reflexión sobre la filosofía de la praxis, de investigación a partir de la práctica artística, de acceso completamente abierto en una universidad peruana, en el sitio web de una universidad peruana. Estos temas son temas de preocupación internacionales, globales, ¿no? Pero destaco el trabajo argentino en colaboración con otras universidades.
Para marcar un posicionamiento que en este campo es muy representativo, me refiero a este manifiesto de la investigación artística que existe solo en inglés, que es un ensayo, pero se elige titularse manifiesto, provocador, un texto que busca polémica y que señala la investigación en universidades con cierta ajenidad porque no la manejan artistas, porque está en manos de políticos que manejan también el capital. En este manifiesto hay pocas menciones a la escritura, pero cuando se habla de la escritura se piensa en escenas de escritura, en performance de escritura, el género que les resulta más próximo de los académicos es el ensayo, porque piensan en una retórica del fragmento, del aforismo, de la máxima, y representan estos géneros con metáforas de la música, por ejemplo, la rapsodia. Estas tensiones entre el discurso académico y otros discursos son cuestiones que trabajamos en la Cátedra UNESCO de la Lectura y la Escritura ampliamente. Por ejemplo, y que tienen sus espacios de comunicación en revistas como Traslaciones, la revista latinoamericana de lectura y escritura que se hace desde la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene a la Universidad de Buenos Aires en la figura de Elvira Arnoux como un agente fundamental y que es parte del nodo de la Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura que aloja investigaciones regionales ampliamente. En este marco se despliega una pedagogía de la lectura y de la escritura con perspectiva glotopolítica, donde se señala la importancia de la intervención en las representaciones sobre los géneros y sobre los discursos, señalando que descripciones canónicas, representaciones sociales canónicas de los géneros discursivos académicos son obturantes de la producción, especialmente de quienes ingresan al mundo académico. Trabajo central de Mariana Di Stefano sobre este tema es el que tenemos en pantalla. Esas representaciones obturantes de la palabra, del que es nuevo en el campo, es mucho más crítico cuando quien investiga lo hace desde las artes. No me voy a detener más por cuestiones de tiempo en cuestiones generales y voy a ir directamente a normas para autores que tratan de estandarizar, homogeneizar y guiar la escritura y la publicación de investigadores artistas en las publicaciones indizadas. Voy a partir, por ejemplo, del Journal of Education Through Art, que también está asociado a la UNESCO y que desde la presentación de su publicación periódica señala que admite géneros tradicionales bien canónicos dentro de la revisión por pares, ¿no? Siempre con todo ese procedimiento, el artículo de investigación, los informes de investigación, los ensayos críticos y luego, si ustedes pueden ver, creo que acá se ve con el cursor, image text features, es otro género que admiten, que es más difícil de traducir, que podríamos, se me ocurre proponer en castellano, traducir como dispositivos de imagen-texto.
que, bueno, en esta oscilación de designación ya implican algunas decisiones particulares para las normas para autores. En las normas para autores de este journal, está primero todas las que corresponden al artículo tradicional, de las que conocemos, y luego introducen otro género que es el video ensayo. Un género que ya está muy establecido en el campo de las artes, pero que es notable en su tratamiento distintivo en las normas para autores del mundo académico, ¿no? Para la revista indizada. El video ensayo para la circulación en las publicaciones académicas indizadas es objeto de definición, de caracterización, como ustedes lo pueden ver en pantalla, definiciones y descripciones que funcionan como criterios de admisibilidad para la publicación, ¿no? ¿Qué es un video ensayo? Acá, ¿no? En este espacio. También, mientras las instrucciones para autores van diciendo que el video ensayo puede no tener palabras, también dice que no es el video ensayo y aclara que el video ensayo no es el PowerPoint que nos resulta tan familiar en el mundo académico, de modo tal que la intervención en los géneros implica una creación de un género para este espacio donde se encuentra la investigación académica y la creación artística, y genera intervenciones a la vez para que no haya desplazamientos automáticos de géneros que intervienen tanto en los géneros académicos como en los géneros que provienen de los profesionales del campo de las artes, ¿no? Bueno, voy a pasar a otra publicación muy prestigiosa en el campo de la investigación artística, como es esta que tenemos en pantalla. Esta es de acceso abierto, gratuito, completamente no lo es la anterior, y que hacen algo semejante con el formato. Acá se publica en muchas lenguas, cada vez más en castellano. Hay mucha preocupación sobre qué escribir, cómo escribir, la escritura está muy tematizada, y en las instrucciones para autores trabajan con el género exposición, explotando las diferentes acepciones que tiene el término y las diferentes prácticas, tanto en el mundo académico universitario como en el campo de las artes. Son géneros en los que la palabra se combina con imagen, con video, y todas las pautas habituales paratextuales que miden la extensión de los géneros cuando nos dicen que tienen que tener tantos caracteres, tantas palabras, cada género, acá se definen en función del tiempo que va a llevar el recorrido del texto. La exposición tiene que recorrerse en alrededor de 1 hora, y el lector es un lector que además de leer, ve y recorre estos espacios textuales que combinan la palabra verbal con otros lenguajes. Es notable, será para otros trabajos, como en estas instrucciones para autores las palabras lenguaje y texto están en un sentido restringido a palabra, oral o escrita, pero palabra, no para otros lenguajes, ¿no? Bueno, y ya para ir a nuestras publicaciones, publicaciones indizadas en castellano, dedicadas a la investigación en artes. Hay muchas en castellano, excelentes. Elijo una
porque no nos da el tiempo para más, la revista Artilugio, que se produce desde la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos girando por diferentes universidades para no ser egocéntricos. Y aquí vamos a ver, bueno, son revistas indizadas en Latindex, con investigadores de CONICET, bueno, en fin. La revista, bueno, plantea sus instrucciones para autores, después de garantizar que es una revista académica con todas las de la ley. Y establece secciones, organiza la revista en secciones. La sección Reflexiones está destinada a ensayos y hace planteos generales, pero luego me interesa destacar una sección en particular que es, incluso por el nombre que se elige, que se llama, ay, no sé si se ve, me parece, no, porque está tapada por el encabezado. Sí, sí, sí. Ahí está. Organiza para la revista especializada una sección que se llama Indeterminación. En esta sección se promueve la creación genérica entre el lenguaje verbal y otros lenguajes. Se estimula el trabajo de la palabra escrita, oral y producciones en otros lenguajes articulados. El límite en este caso no es de número de palabras, sino lo que pueda soportar el sitio web, ¿no? Lo que se pueda llevar, publicar en esta revista online. Es interesante además que lo que se propone es que se manden proyectos y que, a ver, quedó. Sí. Ahí está. Y que, a ver, ¿y ahora cómo pasa? Bueno, entonces se propone que se manden proyectos y la publicación sea negociada con el editor, ¿no? Es una zona de las pautas para autores en que no hay tantas pautas y a lo que se invita es a mandar proyectos, a proponerlos y negociar con el editor posibilidades de publicar lo que se presente. A ver, ay, ya está, déjalo arriba. Entonces, estas son zonas que nos obligan necesariamente a ir a las publicaciones hechas en estas secciones. No vamos a encontrar en las pautas para autores que no tienen un lugar donde quede registrada esa negociación entre quien escribe, quien publica y el editor de la revista, y es entonces las publicaciones mismas las que nos dan cuenta de algunas regularidades que todavía son escasas, ¿no? Lo que domina es la variación. Y entonces simplemente quería mostrarles eso, ¿no? Mostrarles dos ejemplares, dos artículos, por ejemplo este que se llama Metal y Metal, donde ustedes ven, este es el último número de Artilugio, donde ven el encabezamiento básicamente familiar, aunque ya la titulación va tomando otros estilos, ¿no? Se ve la parte dura del discurso académico que resiste cualquier embate, que es el resumen, ¿no? Es el resumen, las palabras clave. Y acá vemos un artículo que, bueno, con su traducción al inglés, el artículo es una página, que es básicamente, podría decir, una ampliación de ese resumen con un enlace a una producción sonora. No sé si se ve ahí. Sí, acá.
Sí, básicamente el texto describe cuándo se creó, cómo se creó esa pieza y da alguna pauta para escucharla, observarla, y ya después tenemos el audio para atender. Otro ejemplo, Acleidos. El resumen, ¿no? Ahí uno puede ir viendo que podría llegar a llevar a las pautas para autores como regularidad de estas producciones. Pero me gustaría leer un poquito el resumen para ver cómo va cambiando esa discursividad, aunque hay resumen, ¿no? Abstract. Acleidos significa sin clavículas y es un trabajo que persigue múltiples estados en progresión de una fuerza única y su potencial extensión en desdoblamientos. Un flujo en cambiante exceso que interactúa con esa base anónima que es anterior a la actualización de la evidencia. Alteridad irreductible, donde el cuerpo no se da de manera absoluta, sino como un inidentificable. Es el lugar en que ocurre toda metamorfosis, abriendo la posibilidad de un cuerpo inconexo que, girando en un vacío sin referentes, pretende aprender a desplazarse en un movimiento adyacente y alcanzarlo. Porque, ¿dónde comienza el cuerpo humano o cualquier otro cuerpo? Bueno, sin palabras. Acá les muestro, es un texto más largo que tiene subtítulos. Dije sin palabras porque digo que en nuestro auditorio no hace falta explicar la distancia que hay entre un resumen canónico académico y ese que acabamos de leer, en una discursividad que no comete errores sintácticos, sino que está interviniendo en una discursividad que quiere desafiar hasta la linealidad de la escritura. Podríamos detenernos en cómo estos títulos y estos subtítulos trabajan con la creación léxica, que no es en absoluto ajena al mundo de la producción de conocimiento, ¿no? Que está constantemente creando léxico. En determinado momento, el artículo deja de tener las columnas del texto verbal y avanza con, como ustedes lo están viendo en pantalla, con cuadros negros que tienen imágenes trabajadas digitalmente y un texto en blanco que tiene otra disposición. Ahí pongo en primer plano una de ellas, ¿no? Está trabajada artísticamente de diferentes maneras. No me detengo a leer porque supongo que estamos con los tiempos acotados, estoy cumpliendo con mi tiempo, pero para concluir diría que la investigación en artes es uno de esos factores que está conmoviendo al mundo académico, pero a diferencia de otros como los que venimos señalando en las diferentes mesas, este es uno que nos hace muy bien porque viene a democratizar la palabra, los paradigmas de producción de conocimiento, a introducir, a señalar, a subrayar criterios que generan sesgos, que como se dijo esta mañana, genera hablas, discursos que abren la boca inhibidos por esas hegemonías discursivas que en el campo académico privilegian unas palabras sobre otras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por la exposición hermosa. Ahora vamos a dedicarle un tiempo a las preguntas en un ratito, ¿sí? Vamos entonces a convocar a la última expositora de esta mesa, que es Victoria Scotto. ¿Cómo estás, Victoria?
Bueno, Victoria es licenciada, profesora y doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Fue docente de secundario y actualmente se desempeña como ayudante diplomada de Introducción a los Estudios del Lenguaje y la Comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es becaria postdoctoral del CONICET. Se especializó en la institucionalización de la filología y actualmente estudia la era digital y sus formas de escritura y lectura como el avatar más contemporáneo de la historia de esta disciplina. Su ponencia se titula Escritura científico-académica e inteligencia artificial, algunos límites para los modelos generales del lenguaje. Muchas gracias. Perdón, voy a cambiar totalmente de tema. Y me voy a referir a una situación que tanto desde la academia como desde el universo científico estamos atravesando, me parece que de manera general, que es la emergencia desde noviembre de 2022 de la popularización del uso de ChatGPT, lo que conocemos como, que ahora aparecen en un montón de circuitos como la inteligencia artificial, ¿no? Como si no viniéramos trabajando desde hace mucho con celulares inteligentes. Pero bueno, acá me voy a referir particularmente a una forma específica de esto que hemos dado en llaman inteligencia artificial, que es la aplicación de este tipo de trabajo tecnológico con redes neuronales al lenguaje natural, que se llaman modelos generales de lenguaje, o así lo traduje yo para una frase que es Large Language Models, que es la utilización en inglés, la original, y que referiré acá por cuestiones de extensión como modelo general del lenguaje o MGL, cada tanto para ahorrar un poco de tiempo. Lo que vengo a proponer acá no es una explicación de cómo funciona, porque quizás ahora que además está popularizado en WhatsApp y aparece, ¿no?, como una función, quizás lo hayan usado frecuentemente, sino que voy a hacer una revisión general de la bibliografía acerca de las dificultades que este tipo de tecnología supone en su uso tanto académico como científico. Voy a hacer un repaso de una gran cantidad de textos, estoy hablando de más o menos entre 20 y 25 textos que hacen algunos análisis sistemático y otros análisis de caso eh, de la aplicación de este tipo de tecnología en educación, por un lado, que son la amplia mayoría de los trabajos, y por otro lado, en ciencia, ¿no? Y en casos concretos de cómo aparece este tipo de herramientas en ciencia. Entonces, me voy a dedicar primero al ámbito académico y después al ámbito científico para ofrecer al final alguna pequeña conclusión. Y lo primero que quiero distinguir es un problema que aparece en la bibliografía de carácter sistemático, en los estudios sistemáticos, que lo que hacen es hacer un análisis más general de toda la bibliografía que se sostiene en general en encuestas, en estadísticas a propósito de utilización de modelos generales de lenguaje en universidades, en terciario y en secundarios. Y cuáles son las reacciones, tanto de docentes como de estudiantes, por un lado, como los resultados a los que se llega cuando se utiliza este tipo de herramientas en educación superior. Para esto hay una serie de trabajos como los de Montenegro Rueda, como el de Niloy, como el de Al-Afnan, que en general, salvo algunos, que particularmente de Montenegro Rueda, que recoge trabajos de España, son casi todos no de Occidente, digamos, del otro lado del mundo. Hay una gran cantidad en el continente asiático, mucho más que en el resto. Se ve que porque lograron identificar que era algo que había que estudiar más rápido que el resto. Bien, el primer problema que aparece como característica central del uso de los modelos generales de lenguaje en el ámbito académico es la cuestión del uso no experto. Ese es el primer problema. De acuerdo a la bibliografía, el porcentaje de uso experto de este tipo de tecnologías es mínimo. Esto quiere decir que incluso en el ámbito académico,
implica que la utilización de esta tecnología está sujeta a mayores riesgos que los que se podría suponer desde un sesgo positivo hacia la academia, ¿no? El uso experto de los modelos generales de lenguaje puede reducirse o bien a estudiantes avanzados o bien a docentes que incorporan esta tecnología en actividades cotidianas. Por uso experto me refiero, por supuesto, a un uso capaz de verificar los errores que puede producir un chat. A partir de trabajos entonces como los de Montenegro Rueda, es posible advertir que el uso experto no es usual en tanto el 58% de las encuestas realizadas a docentes en 3 continentes, americano, europeo y asiático, señala que los docentes o no usan habitualmente modelos generales del lenguaje, o no saben bien cómo controlar sus resultados, o no se consideran preparados para hacer un uso adecuado en tareas relativas a la universidad. Estamos hablando de personas que conocen su campo. Estos obviamente son datos de fines de 2023, con lo cual deben estar al caer más datos a este respecto, pero bueno, por ahora tenemos estos números para manejarnos. De acuerdo a una intuición, al menos personal, que yo tenía cuando empecé a trabajar con este nuevo tema, pero que proviene también de la experiencia, el primer contexto de utilización de los modelos generales de lenguaje en contextos académicos no corresponde a docentes igualmente, corresponde a sus estudiantes. En general son los estudiantes de pregrado y grado y en menor medida de posgrado quienes parecen tener más tendencia a usar este tipo de herramientas y a usarlas de manera efectiva o por lo menos estratégica. Trabajos como los de Niloy, que también son de carácter sistemático, han analizado las motivaciones detrás del uso que hacen estudiantes de ChatGPT. Las más importantes se resumen en que los estudiantes parece que usan ChatGPT primero porque les representa un ahorro de tiempo y una gran gestión de tareas. En un segundo lugar, experimentan algo llamado inseparabilidad del contenido, que no es un concepto muy común, pero proviene del marketing y se vincula con la identificación de que no hay una experiencia separada entre ser usuario del producto y obtener el resultado o aquello producido por el software. Es decir, que la experiencia de software es fácil y fluye, ¿no? Está refiriendo a esa experiencia. Obviamente, un tercer elemento es la facilidad de acceso. El cuarto es el aprendizaje asistido, es decir, el hecho de sentir que tienen una especie de apoyo en el momento de utilizar, de la experiencia de aprendizaje. Y en un último punto que me parece muy relevante, es que como elemento primordial por el cual los estudiantes eligen usar ChatGPT es algo que el Niloy y su equipo decidieron llamar mezquindad cognitiva del usuario. La mezquindad cognitiva es una traducción que hago yo de un concepto que se llama Cognitive Miserliness de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, que refiere a lo que conocemos como hacer el menor esfuerzo posible con el mayor resultado disponible, ¿no? Entonces, los estudiantes parece que están refiriendo entonces que es algo deseable utilizar este tipo de chat porque les ahorra tiempo, porque les resulta algo positivo tener alguna especie de asistente que afirme o que aliente su aprendizaje. Y en un último lugar, el hecho de que no tienen que hacer trabajo cognitivo para recibir ese tipo de asistencia. Por otro lado, otros trabajos, como, repito, otro aspecto del de Montenegro Rueda, señala que hay un panorama de ventajas y desventajas con respecto al uso, y mientras que las ventajas no son muy generales, digo, la única ventaja que aparece de forma general en los 25 papers, la única ventaja que aparece como algo recurrente es que el uso de ChatGPT es positivo porque representa una novedad y por lo tanto es atractivo. Esa es la única ventaja general. En todos los papers, en el 100% de los papers, aparece un problema grave señalado que es que no se sabe usarlo bien, ¿no? Que no hay personas entrenadas específicamente en este software en el ámbito académico y eso lleva a que el uso en general sea bastante deficiente.
Es evidente entonces que el mayor problema parece ser la falta de uso experto, ¿no? A partir de ahí, una serie de trabajos como el de Christian Barman de 2024 señala que el elemento más importante que hay que tener en cuenta en este punto no tiene que ver tanto con hacer una crítica al software, que es algo más bien general en la bibliografía sobre los modelos generales de lenguaje, que es que están concentrados en ChatGPT es malo, ¿no? En esencia, ¿no? El modo de funcionamiento no es algo que colabore con las experiencias académicas de los estudiantes, sino que lo que propone Barman es que lo que tiene que contener este tipo de tecnologías, los modelos generales del lenguaje, son guías de uso. No solamente guías de lo que los modelos generales del lenguaje pueden hacer o no, que es sería una gran guía, porque bueno, las empresas están teniendo algunos problemas y no queriendo hacerse cargo de los usos que muchas personas le dan, que a veces son usos peligrosos o ilegales, sino qué tareas requieren intervención y refinamiento por parte del usuario, y en este punto me voy a detener más adelante. Pero además, parte de las estrategias de uso y las guías de uso requerirían entrenar a los usuarios en saber cómo hacer un prompt. ¿Qué es un prompt? Es aquello que formulamos como input para pedirle al software que nos devuelva una respuesta compleja, ¿verdad? Entonces, no solamente se necesita que los usuarios sepan qué puede hacer y qué no, sino cómo pedirle que haga lo que puede hacer. Y en una última instancia, por supuesto, reconocer a qué punto deberíamos mediar entre lo que el software nos devuelve y la utilización que nosotros haremos luego de eso por medio de la corrección. En este punto hablé del contexto académico porque se tratan de estudios que analizan tanto el uso por parte de docentes como el uso por parte de estudiantes. Sin embargo, cuando pensamos en uso científico de este tipo de herramientas, presuponemos un uso experto. ¿En qué sentido? Si nosotros pensamos en que esto lo puede llegar a usar un científico que, uno, conoce al 100% su objeto de estudio porque se dedica a esto desde hace muchos años, y en segundo lugar podemos presumir que tiene una alfabetización académica completa, podríamos asumir que intuitivamente, o por lo menos con el tiempo, un científico puede hacer un uso experto de un chat. La pregunta es, ¿qué complejidades puede traer, incluso frente al uso experto, este tipo de tecnologías? Así que yo acá les propongo 5. Todas estas dificultades se basan en un estudio comparativo que hice sobre 3 modelos diferentes. Uno es ChatGPT, que es el más popular. El segundo es el que creo, a mi juicio, funciona mejor de todos, que es Perplexity. Y el tercero es MetaLlama 3, mientras que los 2 primeros son de empresas privadas. MetaLlama 3, si bien responde a Meta, que es una empresa, MetaLlama 3 es de acceso abierto. MetaLlama con doble L. MetaLlama en realidad sería 3. Y MetaLlama 3 entonces es de acceso abierto y es customizable. Lo que quiere decir que ustedes pueden descargarlo y entrenarlo para que responda a sus objetivos personales. No me voy a detener acá en los motivos éticos por los cuales podemos llegar a pensar que hay que usar o no esto. Los tengo, los podemos compartir o discutir más adelante porque son sumamente importantes. Tampoco voy a detenerme en motivos teóricos por los cuales creo que hay dificultades en la utilización de este tipo de cosas. Yo vengo de la filología, entonces una gran pregunta es por la cuestión de la autoría del texto, ¿no? ¿Qué significa utilizar este tipo de herramientas para ponerle una firma a un texto escrito en parte con esta herramienta? Pero sí me parece que por ahora nos podemos dedicar no a intentar convencer al contexto científico, a la comunidad científica de por qué no usarlo, sino mostrar por qué no funciona en un montón de aspectos. El primer problema es la trazabilidad y la transparencia. En este punto voy a usar una metáfora lo más llana posible, y disculpen la fortaleza de la metáfora, pero intentar reponer el origen
de las palabras y de la asociación de palabras que hace una respuesta de un chat y tratar de rastrear el origen del texto que alimentó, que entrenó ese chat, sería algo así como intentar encontrar el certificado de función de la vaca que donó involuntariamente su carne para producir una hamburguesa de McDonald's. Es ese nivel de, es imposible que sepamos cuáles son las fuentes con las cuales se entrenaron los modelos de lenguaje. Con lo cual, de entrada, eso supone un problema ético muy importante, porque estamos utilizando textos cuyo origen desconocemos. Porque el entrenamiento de los modelos priva a las palabras de su contexto. ¿En qué punto? Los modelos generales de lenguaje lo que hacen es reemplazar las palabras por tokens o bien números representativos. Algo similar a lo que ocurre en las pantallas con los colores. Acá es algo sabido que los colores tienen asignados números de 4 dígitos. Entonces, cada pantalla tiene codificado de alguna manera que cada píxel tiene asignado un color compuesto por 4 códigos. Pues bien, el modelo funciona exactamente de la misma manera, pero con palabras. Con lo cual, reponer el origen del entrenamiento para las asociaciones que establece el modelo con sus respuestas es absolutamente imposible. Solo es posible si conocemos el texto de origen, que vamos a ver en unos minutos, además los ha llevado a enfrentar unos cuantos juicios, pero en principio no podemos saber qué textos los entrenaron. Por lo tanto, carecemos de trazabilidad. Digamos, estamos trabajando con textos cuyas asociaciones nos fuerzan de alguna forma una estructura de una organización de palabras, quizás una estructura sintáctica, que no podemos conocer de dónde viene. Pero además, la transparencia por la cual sería necesario tener un conocimiento claro sobre cómo se llevan a cabo, cómo se forman esos textos, está vedada en el momento en el que trabajamos con algoritmos que están completamente en forma privada, ¿no? Nadie puede acceder al algoritmo de OpenAI para saber de qué manera trabajan con los textos. Con lo cual, si bien no todos tienen el mismo grado de opacidad, como les dije, en este punto hay algunos que son de acceso abierto, a mi juicio, los que mejor trabajan son modelos generales de lenguaje como Perplexity, que tiene una función por la cual hay algunas respuestas que tienen citadas fuentes. ¿En qué sentido? La respuesta de Perplexity es exactamente igual que la fuente que cita, es decir, es como una especie de extractor de fragmentos de Wikipedia, por ejemplo. El problema es que como se alimenta de la web en tiempo real, produce una extracción de textos totalmente desjerarquizada. Entonces, por ejemplo, aporta como fuente un blog personal y puede llegar a afirmar que un texto del siglo XIX ha recibido críticas por X cosa o por eurocentrista extraído de un blog personal que dice eso en 2024, ¿no? Entonces, representa un problema para la fiabilidad del texto. Con lo cual, en principio, no sabemos de dónde saca la información, a menos que trabajemos con Perplexity, que puede sacarla literalmente de cualquier lado. No sabemos con qué información trabaja, no podemos hacer el recorrido para rastrear su origen. En segundo lugar, el segundo mayor problema es lo que la bibliografía reconoce como alucinaciones. En este punto, las alucinaciones de los modelos están definidas de forma consensuada como fabulaciones que producen los modelos ante la falta de información en su entrenamiento. Es muy frecuente que, por ejemplo, ante la pregunta por un texto, yo hace poco publiqué un trabajo en el que refiero esta cuestión, le pregunté a un chat GPT quién era Tamara Tenenbaum. El chat me respondió que Tamara Tenenbaum era una filósofa que había escrito el ensayo El cuerpo del delito. Cuando le pregunté qué era el cuerpo del delito, me dijo, es un ensayo escrito por Javier Cercas. Y
dice cosas muy largas y muy fuera de lugar, como que habla sobre el periodista estadounidense Michael Finkel y hace toda una historia que no está en ningún lado. Perplexity en ese sentido funciona un poco mejor porque, por ejemplo, cita la reseña de el sitio web de Eterna Cadencia ante la pregunta por el cuerpo del delito. Pero automáticamente me afirma que la respuesta, leo por lo que afirma, que el cuerpo del delito se trata de una antología de cuentos. Porque claro, al recuperar el concepto de fragmentos, lo asocia con antología y eso lleva a afirmaciones fuera de lugar. En el mismo sentido, el chat produce respuestas que extrae de la web, pero en cuyo armado de textos no se ven reflejados esos datos. Les voy a dar un breve ejemplo. Si ustedes le piden al chat que les, por ejemplo, como hice yo, les responda por preguntas concretas, como por ejemplo, ¿cuántas copas del mundo en fútbol tiene Argentina? El chat responde que 3 y de la misma forma responderá que Brasil tiene 5. Sin embargo, cuando le pregunté qué país tiene mayor tradición futbolística, el chat respondió que Argentina, entre otras cosas porque tiene más títulos mundiales, con lo cual se contradice con lo anterior. La característica que empiezan a notar la bibliografía y que empiezo a notar yo crecientemente es que además hay un sesgo marcado por idioma. Es decir, tiende a extraer un tipo de información en determinada lengua y no otra. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque me quedé sin tiempo. Sí. Algunos otros elementos importantes, particularmente son 3. El primero, lo que la bibliografía reconoce como parroting. Los textos de ChatGPT se caracterizan por hablar sin decir nada, ¿no? Como hacer afirmaciones insustanciales. La bibliografía lo define como cháchara insustancial que repite palabras asociadas al contexto general creado a partir del input, que no están organizadas y que pueden hasta resultar contradictorias. En otro sentido, ante última, el plagio. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente OpenAI en este momento está en juicio con el New York Times, porque el New York Times detectó que algunas de las asociaciones que generan las respuestas provienen de artículos que no estaban autorizados para este tipo de uso. Con lo cual, de nuevo, la cuestión del entrenamiento representa un problema. Y en último caso, algo que advertí a partir de un trabajo de entrenamiento de Metalama 3, es que una de las características más atractivas de los modelos es que no repiten 2 veces la misma respuesta. Entonces, 2 usuarios diferentes hacen la misma pregunta y la respuesta obtendrá un fraseo diferente. El problema es que en ese fraseo diferente, el chat no logra distinguir qué palabras son las que puede cambiar y las que no. Entonces, por ejemplo, ante un ensayo comparativo para mis estudiantes sobre qué responde el chat cuando se le pregunta, se le ingresa una pregunta de parcial, por ejemplo, lo que son las modalidades de Mengenó, en uno de los casos responde correctamente las 3 modalidades y en otro caso dice, por ejemplo, que una de las modalidades son epistémicas y otras son las deónticas, que son categorías de las que no habla Mengenó. Entonces, en este punto, si un modelo no es capaz de identificar qué términos pueden reemplazarse, no nos sirve para el trabajo científico. Como conclusión, la respuesta a la existencia de esta tecnología no la podemos resolver como un no lo usen. Del mismo modo que no podemos tener esa actitud con respecto a nuestros estudiantes. El objetivo es mostrarles en qué punto a ellos no les sirve, ¿no? Y en qué punto falla. Pero para los científicos, me parece que lo que podemos devolver a la comunidad científica es que efectivamente, si el chat no está lo suficientemente entrenado como para realizar las sofisticadas tareas que les exigimos a nuestros estudiantes, no nos sirve para escribir un paper. El nivel de vigilancia al que tendríamos que someter cada palabra y los riesgos a los que nos estaríamos exponiendo de usarlo, nos exponen a hacer un trabajo que excede el beneficio de haberlo utilizado en principio. Entonces, resulta por lo menos una cuestión a considerar el hecho de que pensemos efectivamente que porque hacemos un uso experto estamos libres de riesgos con este tipo de herramientas. Eso, gracias. Perdón por el tiempo.
No, claro. Muchísimas gracias, Victoria, por la exposición. También aprendimos muchísimo. Silvia, te llamo si querés venir aquí adelante. Bueno, entonces abrimos un poco el debate, la discusión a comentarios, preguntas, lo que quieran. No sé si aquí en la sala o en el Zoom. Bueno, arranco yo ya para romper el silencio. No, Silvia, bueno, todas las exposiciones me parecieron de mucho interés. Te quería consultar, justamente yo estuve estudiando un poco de las directrices para autores de de las revistas de ciencia y tecnología, y veía, bueno, justamente esta gran diferencia que marcás con las de artes. Me llamó, ¿cómo es? Indeterminación, ¿cómo era el...? Determinación es la sección. La sección Sí. indeterminación. La sección indeterminaciones me pareció como fabulosa porque justamente es todo lo contrario de lo que ocurre en las revistas clásicas clásicas o canónicas donde está todo determinado, ¿no? Hay hasta algunos instructivos donde dice, bueno, si va a presentar una opinión escueta, utilice tal persona, pero se trata como de regular todo, ¿no? Entonces, me parecía fantástico como estas revistas, bueno, justamente, ¿no? Por la disciplina van en oposición. Y en relación con el resumen, también, porque cuando lo ves tiene el impacto de, uy, van a estar los objetivos, va a estar la método. Y de pronto no hay nada. Y yo digo, si alguien manda un resumen de ese tipo Otra. a cualquier revista, ni siquiera llega a una No, no instancia de llega, revisión. claro. Bueno, me parece que de todos modos hay que encuadrar todo este trabajo, digo, todo este trabajo del mundo de la investigación desde las artes, que deja de inhibirse y que se planta, ¿no? Y que me parece también importante decir que es posible en las universidades y desde ellas. Em, Tiene que ver con toda una política alternativa para producir conocimiento, para publicarlo, para hacerlo circular, que objetan a estas guías, que además generan representaciones del discurso académico que alejan gente, porque entienden, por ejemplo, que la escritura académica alejan lectores y alejan escritores de la producción de conocimiento, porque se representa en el discurso académico como un corsé que te tenés que poner, que no deja manifestar, que es aburrido de leer, bueno, y es lo que se hace que se pugne tanto también por lectores, pero desde revistas como Nature se señala que ni los jurados de tesis están leyendo las tesis más canónicas, ¿no? Y entonces se plantea la necesidad de intervenir en las prácticas de regulación de la palabra y generar otros derechos de la palabra, ¿no? La cátedra, bueno, la producción de conocimiento que hace Elvira Arnoux, Pablo participa activamente en esto, tiene un canal de YouTube donde trabajamos estas cuestiones y el canal se titula justamente El derecho a la palabra, ¿no? Desde diferentes campos, así que intervenir también los dispositivos de regulación de la palabra es algo que nos atañe y sumamente ideológico, ¿no? Sí. Sí, hay un micrófono. Bueno, no, que me dio curiosidad cuando le escuchaba a Silvia ir al CIGEVA, que es donde, digamos, donde nosotros tenemos que registrar todo lo que hacemos en la Argentina para ser evaluados por distintas instituciones, para ver qué contempla de la producción artística y cómo. Entonces dice, por ejemplo, musical sonoro, visual, audiovisual, corporal teatral, género Bueno, literario. ya todo eso
es campo luchado, ganado, ¿no? Que se registre todo eso. Pero después, a la hora de los resúmenes, esto no aparece. No aparece en nuestros currículum. Y lo pienso para la gente de artes que también tiene todo el derecho de presentarse a subsidios, a becas. Y bueno, esta parte queda registrada, pero no valorada. Bueno, en ese caso, en estas publicaciones que, por ejemplo, hablan sobre el video ensayo u otros géneros, ¿no? que intervienen, hablan de por lo menos en el espacio que ellas dominan en estas revistas, explícitamente de una equiparación del artículo canónico con estos otros géneros, ¿no? Y estas son fuerzas, son movimientos que están pugnando por estos derechos, que si GEBA registre esas publicaciones que vos leíste ya son derechos ganados. Curadurías, claro. Claro, claro, bueno, y se va por más, ¿no? Eso. Es la reacción ahora. Sí. Em, ¿En el ¿Pablo? chat? Sí. Lucy. Tenemos acá una pregunta, además de un montón de comentarios acerca de lo interesantes que han sido todas las presentaciones. Para Victoria, si puedes hacer una breve referencia a los principios éticos de la IA. Sí, una breve referencia o breve numeración. En principio, obviamente, hay que considerar la dimensión autorial, por supuesto, de cuál es el grado de responsabilidad que podemos tener sobre un texto al que firmamos, ¿no? y al cual endorsamos de alguna manera con nuestra firma. En caso de que, por ejemplo, terminen conteniendo parcialmente palabras de otro, ¿no? De entrada, sin las citas adecuadas. Obviamente después hay un problema en relación con la utilización experta de este tipo de software. En general, cuando estamos refiriéndonos a usos de software privados, porque la mera utilización de este tipo de herramientas, simplemente por hacer una pregunta, lo estamos entrenando, ¿no? Entonces, aunque, no sé, no confirmemos, digo, no hagamos ningún refuerzo positivo o negativo sobre las herramientas, cada ingreso, cada input es parte del entrenamiento que hacemos a este tipo de software, cuyos datos almacenados son privados, que ya se está viendo en términos legales que, por ejemplo, OpenAI los está vendiendo, por ejemplo, a empresas de publicidad, para analizar comportamiento de las personas y ver de qué manera vender mejor cualquier producto. Entonces, ya el entrenamiento que estamos haciendo cuando ingresamos a alguna búsqueda nos representa una pregunta por el uso, si existe el uso ético de este tipo de herramientas en la medida en la que las usemos privadas, digamos. Pero además, y hay otra cuestión que tiene que ver con el compromiso que tenemos las personas que trabajamos en ciencia, particularmente quienes trabajamos en ciencia pública, que es que nosotros escribimos para que nos lean. Y escribir, esto es una postura personal, ¿no? Entiendo que es un poco fuerte, pero pretender que otros lean algo que no tuvimos la deferencia de escribir, a mí me parece que es un poco fuerte, ¿no? Como creo que en alguna medida, sobre todo quienes trabajamos en el campo de las letras, quienes hemos estudiado la potencia del lenguaje, no podemos entregar esa potencia del lenguaje que tiene la organización de las palabras, la selección léxica, a un grupo algorítmico, porque estamos entregando una forma de humanidad y estamos entregando la potestad de contar la historia. Creo que si existe historia es porque las personas hemos decidido poner por escrito y seleccionar cuidadosamente cada palabra en un lugar y creo que eso es una potestad nuestra, que está muy bien que no la entreguemos y que está muy bien que no le pidamos al resto que haga el esfuerzo cognitivo de leer algo que escribe un chat, por opción, aunque sea por opción personal. Sí, claro. Y me parece que es importantísimo trabajar estas cuestiones porque se me venía a la mente todo el tiempo la inteligencia artificial que está ofreciendo Scopus. Y
cómo ofrece construir estados de la cuestión que a cualquier investigador nos lleva 2 años, 3, 4, elaborar, pero cuya base es lo que se publica en Scopus, y además cómo repiten en la promoción de esta inteligencia artificial tópicos que pensábamos superados, lugares comunes que pensábamos superados, como que construyen estados de la cuestión no sesgados, objetivos y neutrales, y que bueno, tienen como garantía última que siempre lo revisa todo un grupo de expertos humanos. Entonces, realmente vale la pena para futuros análisis, cómo a la vez organizan un discurso para prever todas estas advertencias y, bueno, vender mejor las... Perdón, la cita que abría este trabajo, que no la dije porque me di cuenta que tenía muy poco tiempo y tenía 8 páginas, es que el editor del grupo Nature publicó a mediados de 2023 una editorial diciendo ChatGPT es muy divertido pero no es un autor. Y aclarando que todos los trabajos en los que se detectara de alguna forma que había aparecido alguna inteligencia artificial en desuso, iba a ser devuelto inmediatamente por plagio. Ahora, al mismo tiempo, aparecen este tipo de herramientas que tampoco llegué a decirlo, pero que de alguna manera se confían en que si le ingreso los datos a un modelo general de lenguaje, entonces solo va a trabajar con los datos que ingresé. Que ya sabemos que no es así, porque cualquier uso, pueden intentarlo ustedes en sus casas, le ofrecen un texto de input e ingresan un prompt muy específico que dice: solo trabaja con el texto que te ingreso para extraer un gráfico que tenga estas características, y frecuentemente el chat lo hace mal, ¿no? Porque no trabaja solo con esos datos, porque no puede trabajar solo con esos datos, porque está entrenado para hacer asociaciones estadísticamente probables. Por lo tanto, si detecta que hay una más probable afuera de ese gráfico, va a incluirla. Entonces, recordar que porque algo parezca de calidad o parezca objetivo o parezca que está perfectamente formulado, frecuentemente nos podemos encontrar con que en realidad está vacío. Era el objetivo de la ponencia. Bueno, sí, 2 comentarios al respecto. Uno en relación con la inteligencia artificial en el ámbito académico. Bueno, es el tema de todas las reuniones. Este año, todas las reuniones de profesores de todas las universidades fueron ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Y en muchas escuelas también. Y me parecía que entre los peligros o los riesgos, una experiencia que tuve en un curso tuvo que ver con un alumno que ya es profesional, es periodista recibido y al mismo tiempo está haciendo la carrera de letras, y me dijo tenía que preparar una clase. La preparé, después le pedí a la inteligencia artificial que la preparara y me pareció mejor. Me parece que se está generando como una inseguridad en el propio discurso, ¿no? Como que este parroting, este parroteo genera, parece que está mejor dicho, y entonces, y encima es un estudiante que escribe bien, digo, eso es lo más tremendo, ¿no? Eso por un lado, y por otro, un comentario más, porque yo, bueno, estuve googleando un poco también los trabajos de Victoria y empecé a leer su trabajo y dije, uy, qué bien, después, y claro, al tercer párrafo me di cuenta, hasta aquí fue escrito por una inteligencia artificial, o sea, caí enseguida, pensé que era escrito por una persona y había sido escrito por una inteligencia artificial, así que bueno, también me pareció como recurso muy, muy ilustrativo esa cuestión. El objetivo de esa introducción era que se viera a qué punto es muy sencillo caer en la ilusión de verosimilitud que ofrece el chat. Porque la mayor ilusión de verosimilitud que ofrece es la composición sintáctica gramatical. O sea, ese es el motivo por el cual solemos caer como rendidos y creyéndole a lo que nos está diciendo, a pesar de que no diga absolutamente nada. Que es que está bien escrito. Y para las personas glotopolíticamente hablando, la composición gramatical en una lengua estándar es señal de autoridad. Automáticamente, digo, a un nivel inconsciente. Ahora, está plagado de sesgos y está plagado de dificultades porque
no piensa, digamos, genuinamente tenemos que entender y creernos que ChatGPT no piensa. ChatGPT hace asociaciones estadísticas. Esto que planteas de que es tema en todas las reuniones de docencia, a mí me llamaron de un terciario para ir a dar una exposición sobre las dificultades que tiene ChatGPT en actividades académicas. Y lo que me planteó la profesora que me convocó fue, por momentos nos creen menos a nosotras que a la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial dice, no, pueden hacer esta prueba si quieren en sus teléfonos. Pregúntenle a ChatGPT qué número es más grande, si 1.9 o 1.11. ChatGPT registra que 11, que es una unidad, es más grande que 9. Entonces va a decir que 1.11 es más grande que 1.9, por ejemplo. Esa discusión puede llevar a una percepción de desmedro de la autoridad de la persona por sobre la tecnología, solo porque la disposición tecnocrática nos indica que probablemente si es una máquina y es objetiva, tenga razón. No. Esa es la respuesta que hay que darles. Primero porque las máquinas las entrenamos las personas, de entrada. Segundo porque la lógica de una máquina puede fallar, la de una persona, de 3 personas que están discutiendo algo, no. Así se sostiene el sistema científico que permitió la existencia de esto, que no es menor, ¿no? Digamos, si esto existe porque lo hicimos nosotros. Pero además, me parece que sobre todo es la insistencia en que el valor humano que nosotros le podemos agregar a un producto siempre va a ser más importante. Y si los estudiantes, y esto es algo con lo que me quedé de esta conversación que tuve con las profes de terciario, es una reflexión muy sencilla, que es, a veces los docentes estamos obsesionados con detectar si usaron o no inteligencia artificial. Y caemos, las editoriales, y caemos en la trampa, en nuestra propia trampa, de preguntarle a la inteligencia artificial si lo escribieron con inteligencia artificial, que es algo además poco ético porque inchequeable. Pero la inteligencia artificial no puede producir textos tan sofisticados como los que nosotros podríamos escribir. Y si un texto falla, no falla porque fue escrito con inteligencia artificial, falla porque el texto falla, no porque es inconsistente, porque los argumentos no están bien desarrollados, porque dice una cosa y después dice otra. Entonces, en ese punto, creer que nosotros tenemos la capacidad crítica de leer un texto y de mejorarlo, me parece que es el desafío más importante y en ese sentido mostrarle a los estudiantes dónde falla y no revolearles por la cabeza el no porque no, bueno, no porque no sirve. Muchas gracias. Bueno, quería también hacerle una pregunta, un comentario a Diana y a Jimena, Gabriela y al equipo de la Railes. Bueno, primero felicitaciones por todas las iniciativas de la Railes. La verdad que muy, bueno, más allá del tiempo de trabajo que ya tiene, es muy auspicioso. Esperamos el libro. Yo quería saber cuál sería la fecha de publicación, si tienen alguna fecha de publicación estimada. Y, y bueno, y además pudimos ver el índice. Me pareció muy interesante esta reflexión sobre el uso de las lenguas, dejar que los autores angloparlantes nativos pudieran publicar en su lengua y al mismo tiempo hacer el trabajo de traducción. Y bueno, preguntarles un poco si nos pueden ampliar un poquito más sobre el libro. Y también, por ahí es muy aventurada la pregunta, pero si la red piensa ampliarse a otras universidades del país. Pero no sé quién sigue estando presente, porque Fabiana estaba con algunos problemas también no sé si está Gaby, si está Jimena, o si Sí, estoy sola. Diana, pero responde tranquila. No, vos por favor, ayúdame. Bueno, la fecha tentativa, estamos pensando en hacer una presentación, seguramente va a ser en la ciudad de Córdoba, en la universidad. Estamos pensando algo así como junio del año que viene, junio de 2025, porque ahora recién están empezando a salir cada capítulo a los revisores que se han asignado estamos haciendo el proceso de evaluación.
Y después, cuando termine la etapa que trabaje en archivo, pasa a EDUNER a hacer otras tareas, porque eso también dijimos que hay división de tareas en las editoriales. Y qué otra cosa que les podemos contar que no hayamos dicho, por ejemplo, que no tiene todavía un título. Tenemos algunos títulos tentativos, pero todavía estamos dialogando, viendo qué título pondríamos al libro, a nuestro primer bebé. No sé si hay alguna otra cosa, Gaby, que vos quieras No, con comentar. respecto a la otra pregunta sobre la apertura de las universidades, en Ajá, sí. realidad siempre, por una cuestión también de cercanía, siempre estamos más fusionadas las universidades fundadoras, porque bueno, la trayectoria, los recorridos, por más que algunas miembros fundadoras ya se hayan retirado un poco de la red o hayan elegido separarse un poco, siempre queda gente trabajando, queda equipo. Y hay otras universidades que también forman parte, por ejemplo, la Universidad General Sarmiento, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad de Flores, La de San la Martín, Universidad la de San Martín con de San Gustavo Martín. Bombini. Sí, sí. Nada más que tenemos una cuestión de legalidades y cuestiones burocráticas que se deben resolver. Está Sí, acá tenemos Laura Estelarea, que representa a la sí, Universidad Nacional a de Río Río Cuarto. Cuarto, Ujú. Sí, también. sí, estamos con nuestro convenio viendo las firmas, por lo menos que estén las 4 fundadoras, y sí, la idea es que se vayan sumando otras. Sí, sí. Buenísimo. Bienvenida. Y quien quiera sumarse, que se ponga en contacto, quien quiera hacer actividades, digamos, con la red, que se pongan en contacto con cualquiera de nosotras y podemos hacerlo. Sí, sí, se organizan actividades sin ningún problema. También el espíritu de apertura también está en ese otro aspecto también de seguir incorporando a otras instituciones. De hecho, algunas Excelente. universidades no necesariamente se suman a la red, pero de por ahí colaboran o participan y acompañan en algunas de estas acciones, eventos. O sea, eso también sucede y ha sucedido. Sí, sin duda, sin duda. Después de haber visto todo lo que están haciendo y demás, aceptamos la invitación y la difundimos. Así que les agradecemos mucho y bueno, y esperamos el libro. No, Bueno, gracias a ustedes por haber pensado en nosotras, en darnos este espacio. no, un gusto realmente. Bueno, ya estamos casi sobre el horario, así que les agradecemos a todos la participación en la mesa. Vamos a hacer una pausita de media hora y vamos a tener a las 4:30 la última conferencia del día. Así que nos vemos en un ratito. Gracias. Nos Perfecto. vemos, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Felicitaciones a las demás colegas que expusieron. Muy Gracias. interesante. Sí, muy interesantes también.